Una de las razones que hace a un maestro ser muy buen maestro One of the reasons that it makes them a good teacher es porque nos enseñó lecciones de vida. is because they teach us lessons of life. No solo porque nos enseñó lecciones, Not only because they teach us lessons, sino porque nos enseñó a vivir. but how to live, ¿No es cierto? right? Que nos advirtió de las cosas malas, They told us to stay aware of the bad things. nos dijo de las cosas buenas que debíamos hacer, They told us about good things that we should do. nos habló de las cosas buenas que debíamos esperar. They told us about good things that we should hope for, ¿No es cierto? right? Si es cierto, digan amén. Say amen. Muy bien, hoy vamos a aprender de una maestra. We will learn about a teacher. Hoy vamos a aprender de una maestra que la palabra de Dios en este pasaje In the Word of God, there's going to be a teacher we're going to learn about, le llama la gracia de Dios. which the Bible in this passage says God's grace. Así que este es el título que le di yo a mi mensaje. This is the title I gave to my message. Lecciones de la gracia de Dios. Lessons of the grace of God. Imagínense que la gracia de Dios es como una maestra. Imagine like the grace of God is a teacher. Una maestra que Dios nos ha dado. A teacher that God has given us. Y esta maestra Dios nos la dio, esta persona o más bien esta gracia Dios nos la dio como maestra This grace God given us like a teacher para enseñarnos 3 to lecciones. teach us 3 lessons. Así que hoy vamos a aprender So we'll learn today las 3 lecciones the 3 lessons de la gracia de Dios. of the grace of God. ¿Qué vamos a aprender hoy? What are we going to learn today? 3 lecciones de la gracia de Dios. 3 lessons of the grace of God. La gracia de Dios es una maestra The grace of God is a teacher que tiene 3 lecciones para ti. that have 3 lessons for you. Pero antes de conocer las lecciones de la gracia de Dios, Before learning about the lessons of the grace of God, tenemos que entender qué es la gracia de we have Dios. to understand what is the grace of God. ¿Están listos entonces para empezar a entender qué es la gracia de Dios? Are you guys ready to understand, to know what is the grace of God? Ok, entonces vamos a comenzar entendiendo qué es la gracia de Dios. We will begin by knowing what is the grace of God. La gracia de Dios es aquello que Dios nos da It is what God gives us gratis. for free. Son aquellos favores que Dios nos da gratuitamente. The favor God has given us free. ¿Qué es la gracia de Dios? What is it? It's a free gift. Lo que Dios nos da gratuitamente. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué nos da Dios gratuitamente. Now we're going to see what does God give us free. Quiero que vayan a Tito capítulo 2, Titus chapter 2, versículo 14. verse 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Titus 2, 14. Dice ahí, Él se dio por nosotros. Who gave himself for us? Pregunto, ¿quién es Él? Who is he? Pues en el versículo anterior lo dice en la última línea. In the verse before that, it says who it is. In the last line, ¿verdad? Yes. It's ¿Quién Jesus. es? Jesus Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, ¿correcto? God and Savior, Jesus Christ. Él se dio por nosotros. He gave himself for us. Ok, ¿qué dice aquí? Díganme ustedes. ¿Dice que Cristo se dio por los pecadores? Does it say that Christ gave himself for the sinners? ¿Eso dice? Does it say that? No. ¿Qué dice? What ¿Que Él does se it dio say? por quién? For who? ¿Por quién? For Por us. nosotros. ¿Ok? Así que Cristo no solo murió por los pecadores. So Christ not only died for the sinners, Cristo murió por he died nosotros. for us. Esta es la diferencia This is the difference entre creer que Cristo murió por los pecadores between thinking that Jesus died for the sinners y creer que Cristo murió por nosotros. and thinking that Jesus died for us. La diferencia se llama The difference is called apropiación. propitiate. No. Owners, o ¿cómo se dice? Ownership. Sí, ownership. Owning o como se diga en inglés. No. It's propitiation. No. Appropriation. ¿Sí? Yes. Ok. Yo no sé. It's taking ownership of something. Ownership. ¿Verdad? Yes. Uh-huh. Taking possession. ¿Sí? Así que hay una diferencia entre lo que Cristo hizo So there's a difference between what Jesus did y creer que Cristo lo hizo and thinking that Jesus did por mí. for me.
what he did for me. ¿Entienden lo que decimos? Do you guys understand that? Hasta que tú no te apropias Until you own it, lo que Cristo hizo, what Jesus did, entonces no puedes decir que Cristo murió por nosotros. then you cannot say that Jesus died for us. Tú nomás puedes decir que Cristo murió You can just say that Jesus o que died Cristo murió por los pecadores. or died for the sinners. Pero solo aquellos que se apropian But only the ones that take ownership of that, pueden decir que Cristo murió por can- nosotros we can only say that after that Oh. he died for us o que Cristo murió por mí. or that he died for me. ¿Cuántos ya se apropiaron de la muerte de Cristo? Who has already took ownership of that, Para aquellos que no saben cómo apropiarse de la muerte de Cristo, of Jesus' death? para los que no saben cómo apropiarse de la muerte de Cristo, les voy a decir, To the ones that don't know what is taking ownership of that, I'm going to say it right now. es usar la mano de la fe. That's use the hand of faith. Con la fe de nuestro corazón, With our faith in our heart, nos abrazamos, nos apropiamos, nos agarramos la muerte de Cristo para mí. we get the death of Christ for us. Es como si yo les dijera, ahí hay una bolsa de dulces, Like, it's like if I said, like, there's a bag of candy right there. es para el que quiera tomar. It's for whoever wants to take from it. ¿Qué hace falta para que tengas el dulce? What do you need to do now to get the candy? Ve y agárralo. Ahí You está have to ya. go and get it. ¿Entienden lo It's que right digo? there. You just have to get it. Cristo ya murió para salvarnos. Jesus already died to save us. Ahora tienes que ir a agarrarlo. Now you just have to take it. La mano para agarrar, Accept it. la mano para agarrar la muerte de Cristo That hand to take it es tu fe. is your faith. Con tu fe, With your faith, tú haces tuya la muerte de you Cristo. take it and you make it yours. O sea, tú dices, yo creo que Cristo murió You say, I know, I believe that Jesus died por mí. for me. I don't know about others. No sé de otros. Yo sé de mí. Yo I only digo, know about me. Cristo murió Jesus died por mí. for me. No me contesten, Don't answer me, pero contéstense ustedes mismos. but answer to yourselves. ¿Ya te apropiaste de la muerte de Cristo? Did you already do that? Lo más importante no es que nos lo digas a nosotros. The most important thing is not for you guys to tell us. Antes de eso, Before that, es que tú sepas la verdad. is that you know the truth. Dios y tú saben si ya te apropiaste. Only God and you know that if you already Si took tú ownership of dices that. que ya eres cristiano, If you say that you're a Christian, que tú ya te apropiaste, that you already took ownership of that, pero no es cierto, but it's not true, Dios lo sabe. God knows. Y tú lo sabes And también. you know too. Tú tienes que saber You need to know. y Dios sabe. And God knows. Pero cuando tú te apropias, But when you take it, entonces lo sabes. then you know Y lo dices también. and you say it. Ahora yo voy a preguntar, ahora sí. Now I'm going to ask, ¿Cuántos ya se apropiaron how many of you guys already did? de la muerte de Cristo? Took ownership of that. ¿Cuántos? Of the death of Christ. Nosotros, yo ya. Yo sé que Cristo murió por mí. I know Jesus died ¿Cuántos for lo me. I saben? already did it. Ok, los que no We lo don't. saben, pueden saberlo hoy. The ones that didn't raise their hand that don't know, you can know it today. Si vienen a Cristo y le dicen, yo acepto que moriste por mí. If Yo you te come to acepto Christ and you tell him that I accept you, Jesus, como mi Salvador. like my Savior. Muy bien. Así que la primera forma en que entendemos la gracia de Dios, So now the first, to understand the grace of God. la gracia de Dios es lo que Dios nos da. So the grace of God is what God gave us. En este versículo, In this verse, el 14, 14, él dice he says que Cristo se dio por nosotros that he gave himself Christ para redimirnos, to redeem us, para to rescatarnos, rescue us, para liberarnos to make us, deliver us de toda iniquidad, from all lawlessness, de toda maldad from all wickedness, y para purificar. and to purify. ¿Qué es purificar? What is purify? Limpiar. Clean us Para sí, for him, un pueblo. a people. ¿Cómo se llama esta iglesia? What is this name of the church called? Iglesia del pueblo de Dios. Este pueblo, Cristo lo purificó, lo rescató This people, Jesus already cleaned us. He rescued it. y lo purificó He purified it para hacerlo suyo. to make it his. But Pero todavía no termina. he's Dice, not done. celoso de buenas obras. Zealous for good works. ¿Qué espera Cristo del pueblo que compró? What does Christ
wait from the people that he bought? ¿Qué espera Cristo del pueblo que ha limpiado con su sangre? What does Christ is waiting for the people? Ahí lo dice al from the final. people that he already cleansed. No los oigo. ¿Qué espera Él? He's Celoso Cristo de buenas obras. So he's waiting for sellers for good work. Así que yo les pregunto, So now I ask, ¿debemos hacer buenas obras o no? should we do good works or not? No los oigo muy convencidos. ¿Debemos hacer buenas obras o Should no? we? Yes or not? Cristo no solo quiere, pero está celoso. So Christ doesn't only want to, but he's zealous. No es lo mismo querer algo It's not the same to just want something, que estar celoso de algo. but to be zealous for something. Oh, yo te quiero. I like you. Pero acá el que está celoso, But the one that is zealous, ¿ven la diferencia? do you see the difference? Cristo no solo quiere que hagamos buenas obras, Jesus not only wants you to do good works, está celoso de He's buenas obras. zealous for good works. Así que hacemos buenas obras So we do good porque works Él nos salvó. because he saved us. That's why we do good works. No hacemos buenas obras We do not do good works para que Él nos salve. so he could save us. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo de lo que es la gracia de Dios en el capítulo 3. Den vuelta a la página. I'm going to show you another Les voy a dar otro ejemplo example. de lo que es la gracia. What is grace? Porque les estoy explicando qué es la gracia. Right now I'm explaining what grace is. La gracia es lo que Dios nos da gratuitamente. Grace is what God give us for free. Por ejemplo, nos dio a su Hijo Example, he gave his son para redimirnos, to redeem us, para to purificarnos, purify us, para hacernos su pueblo, to make us his nation, para Él mismo. for him. Un pueblo que hace buenas obras. People that do good works. Fíjense otra cosa que Dios nos da. Another thing that God give us. Versículo 5. Verse 5. Tito 3:5. Titus 3:5. Él, ¿y quién es Él? En este He. caso, Dios. En el He. versículo 4 dice, la bondad de Dios nuestro Salvador. Él, Dios. So in verse 5 it says he. He is who? In verse 4 you could see that is God. Ujú. Él nos salvó. Diga, He salvar. saved us. Stay saved. Salvar. Saved. Él nos salvó no por las obras. He saved us not because of works. Ya ven, las obras no es para salvarnos. See, works is not to save us. Es cuando ya somos salvos que hacemos obras. It's when we're already saved that we do good works. Dios nos salvó God saved us no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. not because of works done by us in righteousness, Sino nos salvó por Cristo, porque Cristo nos rescató con su muerte. but he saved us through Christ because Christ saved us through his death. Y ahora que Cristo nos ha rescatado, And now that Christ has saved us, es que es celoso de buenas obras. he's zealous for good works. Espera buenas obras de nosotros, He's waiting for good works from us, pero no para salvarnos. but not to save us. Porque la salvación Because salvation dice, no por obras, is not of works, sino, en el versículo 3:5, por su misericordia. according to his own mercy. ¿Saben qué es misericordia? Do you know what mercy is? Compasión. Compassion. Dios no nos salva por buenos, God doesn't save us because we're good. nos salva por malos. He saves us because we're bad. Tiene compasión de He nosotros. has compassion for us. Dice, mira nada más, He's just like, look qué at desgracia. what a disgrace. Mira nada más qué chismosa mujer. Look at how nosy she is. Mira nada más qué haragán muchacho. He's just looking and having compassion for how we are. Mira nada más qué borracho. Look at, he's a drunkie. Mira nada más qué negativo. How negative he is. Mira nada más qué problemático. Look at him, he's a troublemaker. Estamos tan mal que Dios siente compasión. We are so bad that God always ¿Por quién feels sientes compassion. ¿Por quién sientes tu compasión? Who do you feel compassion Yo sé, for? pastor, yo sé. For Por who? Bill Gates, Do you feel compassion for Bill Gates? por Elon Musk. Claro que no. No. Usted no siente compasión por los que están bien. Of course not. You don't feel compassion for the ones Usted that no are siente good. misericordia por los que están bien. You don't feel mercy for the ones that are okay. ¿Por quién siente usted compasión? Who do you feel compassion for? ¿Por quién siente misericordia? Por los que están For the ones that are mal. bad. Por los que están en miseria, ¿sí o no? The ones that are in Así que Él nos salvó bad condition. So he saved us
no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. not for the good works that we could do in righteousness. El cristianismo bíblico, The Christian in the Bible, the Bible Christianity, the Christianity as is presented in the Bible, el cristianismo como es presentado en la Biblia, no es que Dios salva a los santos, es que son tan buenos que Dios los tiene que salvar. God does not save the saints, that they're so good that God has to save them. Es todo lo contrario. In the contrary, Dios salva a los God perdidos, saves the ones that are lost. a los que no tienen nada que The ones that don't impresione a have Dios. nothing that impresses God. Así que por su misericordia, Él nos salva Because of his mercy, he saves us. y nos declara justos. He declares us just. Allí mismo en el versículo 6. Verse 6. Bueno, voy a terminar el 5. We're going to finish Dice, 5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, He saved us not because of works done by us in righteousness, sino conforme a su but misericordia, according to his own mercy, por medio del lavamiento de la regeneración by the washing of regeneration y la renovación por el Espíritu Santo. and renewal of the Holy Spirit. Imagínate que ahí está un homeless todo mugrosote, Imagine a homeless like all dirty, uñas de gavilán, like really long nails, renegridas, really dirty, barba toda mugrosa, like a big beard all hasta dirty. rastas tiene ya de mugre He has like a lot of en la barba. animals and stuff in his beard. Las cejas parecen bigotes, And then the eyebrows look like already la like a ropa mustache. toda cochina, And all dirty, he's rota. all ripped. Y tú lo ves ahí And then you see him, y dices, and you just like, qué desgracia, what a disgrace. pobrecito, I feel sorry for him. qué miseria. What a misery. Entonces, vienes Then y you lo go, recoges. and then you pick him up. Antes de llevarlo a tu casa, Before taking him ¿qué es lo home, primero que haces? what do? First, Lo bañas, you take him a shower. le cortas las uñas, You cut his nails lo llevas a que le corten el pelo, to the barber shop. le das un cepillo de dientes You give him a toothbrush. para que se levante unas 20 veces se lave los So dientes. like 20 times he could brush his teeth. ¿Ok? Y lo lavas. And then you clean him. ¿No es cierto? Right? Y entonces ya lo vistes. And then you put him clothes on him. Y entonces ya lo metes a tu casa. And then you take him home. ¿Entienden la Do ilustración? you guys understand the illustration? Tú eres el homeless. You guys are the homeless. Pero Cristo vino y te agarró. But Christ came and he picked you up. Y con su Espíritu Santo te bañó. And with his Holy Spirit, lavó. he cleaned you. Y te revistió de justicia. And he put his righteous on you. Y ahora te righteousness. metió a su casa. Now you a are su in his pueblo. house. To Miren his cómo lo people. dice. El 6. Number 6. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros. Dios He's derramó talking sobre about his nosotros. Holy Spirit, who he poured on us. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. O nuestro Salvador. Jesucristo nuestro Salvador. He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior. Y el 7. 7. Para que justificados So that being justified por su gracia. by his grace. Así que, ¿qué nos da Dios por su gracia aquí? So what does God give us by his grace? Justificación. Justification. Nos declara justos sin serlo. He declares us just without being. Ven entonces un ejemplo más de la gracia de Dios. Can you guys see the other example of the grace of God? La gracia de Dios nos da limpieza, The grace of God gives us, he cleans us. nos da el Espíritu Santo He gives us his Holy Spirit. y nos da And salvación. he gives us salvation. Porque decía, Él nos salvó. Because he says that he saved us. Y también el versículo 7 nos justificó, And he justified in verse 7. nos declaró justos. He declared us just. Así que un resumen, So a summary. la gracia de Dios The grace of God es lo que Dios nos da gratis. is what God gives us for free. Por ejemplo, For example, nos dio la redención, la liberación de Cristo. he redeemed us. Eso lo leímos en el versículo 14 del capítulo anterior. It was in chapter 2, verse Que nos 14. redimió Cristo con su muerte. Nos redimió, nos liberó. He redeemed us. He delivered us with his death. En el 3.5 nos salvó. In 3:5, he saved us. En el 3.7 nos justificó. 3:7, he justified us. Estos son regalos que Dios nos dio gratis. They're free gifts from God. Esa es la gracia de Dios. That is the grace of God. Ahora, este paquete de regalos que Dios nos da, Now this package of gifts that he gave us, Dios lo compara con una maestra. he compared
God compared it with a teacher. Dios compara la gracia con una maestra que nos da 3 lecciones. So he compares it with a teacher that gave us 3 lessons. ¿Quieren ver la primera lección? Do you guys want to see the first Vamos one? al capítulo 2 de regreso. Chapter 2, Muy bien. Dice el versículo 11, verse 11. Tito 2:11. Titus 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, For the grace of God has appeared, trayendo salvación a todos los hombres. bringing salvation for all people. O sea que Dios ha derramado estos dones, el perdón, la justicia, la salvación, para todas las naciones. So God gave us this gift, salvation, justification, and everything to all nations. No nada más para los judíos, Not just for the Jews, para todos los hombres. for everyone. Y sigue diciendo And he says, en el versículo 12, in verse 12, enseñándonos. training us, Así que la gracia de Dios so the grace of God se ha manifestado has manifested para enseñarnos 3 cosas. to teach us 3 things. ¿Enseñándonos qué? Lección número 1 de la maestra llamada Gracia. Training us for what? La maestra Gracia dice, a ver niños, Teacher Grace presten atención, says, saca la varita, le pega ahí. the ¿Verdad? first one, the first lesson, okay? We're Ya gonna todos learn los about it. niños están prestando atención. All the teacher says, Lección okay, pay número attention. 1, niños. Lesson number 1, pay Esta attention. lección es para los que ya están en la gracia, This lesson is for the ones that are already in the grace. para los que ya han sido rescatados, The ones that has been rescued already. para los que ya han sido salvados, The ones that have been saved already. para los que han sido justificados, The ones that have been justified. o como decimos nosotros, Or how we say, para los cristianos. for the Christians. No es para los no cristianos, It's not for not es para Christians. los cristianos. It's for Christians only. Lección número 1, niños. Lesson 1. Es un ejemplo, no se ofendan que les diga niños. ¿verdad? Don't get offended. I'm just saying children, but Número 1, verso 12. verse 12. The Lección number número one. 1, Lesson 1. negando la impiedad y los deseos mundanos. To renounce ungodliness and worldly passions. La lección número 1 de la gracia Lesson 1 from grace. nos dice que hay cosas que debemos decirle no. So there's some things that we have to say no to. Negar significa decir. Negar significa decir. Deny means Deny means to say no. no. La primera lección es que hay cosas a las que debemos decirles no. So that was the first lesson. So there's some things that you have to just say no. Hay 2 cosas a las que debemos decirle no. So there was 2 things here that we have to say no to. Lección número 1, Lesson 1. eres libre pero no para hacer todas las cosas. Hay cosas a las que debes decirle no. You're free to do things, but not to all things. There's some things that you have to just say no to. La primera cosa a la que debes decirle no, The first thing that you have to say no to, según el versículo 12 es, in verse 12, dile no a la impiedad. it says to say no to ungodliness. Dile no a hacer lo malo. Say no to not to do bad things. Cuando tú seas invitado a hacer lo malo, When you're invited to do bad things, tienes que decir, you have to say, ¿qué? what do you have to say? ¿Qué tienes que decir? No. ¿Por qué? ¿Te lo prohíbe tu religión? Why? Does your religion prohibit it? ¿Te pega tu pastor? Does your pastor hate you? ¿Te pone en disciplina? Do you get in discipline? ¿Te pega tu papá? Does your dad hate ¿Te you? parte un rayo? Does a thunder just strike you? ¿Te caen las maldiciones de Paquita la del barrio? Is there just All the curses of Paquita la del barrio. You don't know who that is? curses of Paquita? ¿Ok? It's a singer. No. Es porque tú eres un alumno de la gracia. No, it's just because you are a student of the grace. Tú eres hijo de Dios. You are a child of God. Así que hay cosas a las que debes decirle no. So there's just some things that you have to say no. Le dices no a la impiedad. No to ungodliness. Y también le dices no a los deseos mundanos. And 2, you have to say no to the worldly passions. No a los deseos mundanos. No to worldly passions. Hay cosas que el mundo nos ofrece The world will offer us some things que son contrarias a las que Dios quiere para nosotros. that are contrary to what God wants for you. Y tenemos que aprender a decirle And we have to learn how to say no. no. Por ejemplo, gastarse todo el día For example, be all day o toda la mañana or all morning o todos los ratos libres or all of your free time en la Instagram in Instagram en lugar de parar eso instead of stopping that
y hacer algo productivo and do something productive. es un deseo mundano. That's just a worldly passion. Algunas redes sociales están diseñadas para adictarnos, Some social media are just to get us addicted. pero tenemos que decirle But no, we have to say no, no. no. No estoy diciendo que todo lo que hay ahí es malo, hay muchas cosas buenas, I'm not saying that everything there is bad, pero yo tengo que saber cuándo decirle no. but I have to learn when to say no A la impiedad to ungodliness y a los deseos mundanos, and to worldly passions. la lección número 1, hay que decirles So lesson number 1, learn how to say no. no. Aprenda a decir no. You have to learn how to say no. Algunos de ustedes no han aprendido a decir que no. Some of you have not learned how to say no. Cuando alguien los invita a hacer lo malo, When somebody invites you to do wrong, cuando el sistema del mundo los invita a hacer lo malo, when the world system asks you to invite you guys to do the bad things, a ustedes les cuesta decir, you No. guys struggle to say no. pero tienen que aprender esta lección. But you guys have to learn this lesson. ¿Cuál es la primera lección? So what's the first lesson? Aprender a decir. To learn No. how to say no. Lección número 2, Lesson number 2 hay que aprender a vivir. is learn to live. Hay cosas que hay que hacer. There's some things that you have to Hay do. cosas que hay que no hacer So there were some things that you had to not y hay do, cosas que sí hacer. but now there's some things that you have to. 3 cosas que tenemos que aprender a hacer. 3 things that we have to learn how to do. Ahí en el versículo 12. Verse 12. Y vivamos en este mundo. Ahora levanten la mano los que viven en este mundo. And to live in this world. Ay, Who no lives vino, in this world? no vino ningún alien hoy, ¿verdad? Bueno, entonces sí, eso es para los que viven en este mundo. This is for the people that live here in this world. Hay que aprender a vivir como cristiano en este mundo. We have to learn to live like a Christian in this world. Los cristianos deben aprender a vivir de 3 formas en este mundo. Christians have to learn how to live like the 3 forms in this life. ¿Cuál es la primera que dice ahí? Vivamos en este mundo, ¿qué? The first, Sobria. we have to live self-controlled. Sobriamente. ¿Qué es sobrio? Es eso que acaba de decir ella en inglés. Self-controlled. Ponerte límites a ti mismo. Is to put limit to yourself. La sobriedad significa no emborracharse en sentido literal. To be sober, in other words, self-control, is just not to be drunk, Pero la idea aquí es ponte límites. but it's putting limits. Sober is to not be Tienes drunk. que ponerte límites. You have to put yourself limits. No todo lo que puedes hacer Not everything that you can do, lo debes hacer. you should do. Te tienes que poner límites. Put some limits. Ponle límites a tu manera de dormir. Put limits in your way of sleeping. Ay, pastor, pero dígalo más bajito porque me despierta. He's like, oh, pastor says more low because of you're gonna wake me up. Tienes que poner límites a tu manera de comer. You have to put limits to how you eat. Tienes que ponerle límites a tu manera de hacer ejercicio. Put limits on how you do exercise. Tienes que poner límites a la forma que usas tus dispositivos. Put limits to your devices. Tienes que ponerle límites a lo que se te pasa la mano. You have to put limits to whatever. Cada quien sabe en dónde tiene que controlarse. You guys know whatever you have to control your. Para unos es el alcohol. Sometimes it's alcohol. For Tienes que some. ponerle es alto al alcohol. You guys have to put a stop to alcohol. Para otros es otra cosa. For others, it's another thing. No me respondas. Do not respond to me. Pero ¿a qué tienes que ponerle límite en tu vida? But you yourself know. What do you guys have to put limit to? Miren lo que dice la mayoría de la gente. Look what people say. Some people say. Yo tengo derecho a. Mostly people say that I have the right to. Pero lo que Dios nos enseña a través de su maestra la gracia But what God teaches us through His grace, no es teacher, a qué tienes derecho, is not what you have the right to, es a qué tengo que ponerme límites. but is to what you have to put a limit to. ¿A qué tengo que ponerme límites? What Así do I que have to put a limit to? para vivir en este mundo To live in this world, tienes que aprender a ponerte límites. you have to learn how to put a limit. Pero tú no eres solo, tú vives con personas. But you're not alone, you live with people. ¿Cómo debes de vivir en relación con las personas? How do you have to live with the people, Ahí dice, in relationship to the people? no solo que vivamos en este mundo sobria, pero también justamente. Not only to live with self-control, but upright. Hay que aprender a ser justos. We have to be just. Con respecto a mí, With me, tengo que ser sobrio, I have to be sober, ponerme límites. put limits, Y con self-control. respecto a los demás, And with others, tengo que ser justo. I have to be upright. I have to be just. No tengo que ser abusivo. I don't have to be abusive. No tengo que ser tranza. I don't have to make scams. No tengo que ser gandalla, para que me entiendan.
Esa está buena. A ver, ¿qué vas a hacer? A bully. Amen. ¿Qué tienes que ser? Yeah. Justo. Don't be bullied, don't be anything. Just be just. Si la upright. persona trabaja para ti If a person works for you por un salario, for his payment, for a salary, y tú como cristiano and you like a Christian, le dijiste que le ibas a pagar por tal cosa, you already told him that you were going to pay for Págale. something, you had to pay it. sé justo con las You have personas. to be just with people, upright. Si tú te comprometes a algo, cumple tu palabra, sé justo. If you already gave your word, you have to go through with it. Contigo tienes que aprender a ponerte límites With you, you have to learn how to put limits, y con las personas aprender a ser justo. and with other people, you have to be just, Y upright. con Dios And with God, tienes que aprender a ser piadoso. Godly. and with God, you have to be godly. Porque al final del versículo 2 dice In the end of chapter 2, it que says no solo tenemos que vivir de manera sobria, that we not only have to live with self-control, justa, upright, sino también and piadosamente. godly lives. The A Dios present. tienes que mostrarle respeto. To God, you have to Eso respect significa him. ser piadoso. That means living a godly life. Y la tercera lección, And the third lesson, la primera lección de la gracia es decir, the first No. lesson of grace was to say, learn how to say no. la segunda lección de la gracia es decir sí The second lesson was to say yes a una vida sobria, justa y piadosa. Y la tercera y última lección de la gracia So the second one was a lesson to say yes, but to self-control, upright, and godly lives. But the third lesson está en el versículo 13. in verse 13 of chapter 2. No solo hay que decir no, Not only we have to say no, no solo hay que decir sí, not only we have to say yes, sino también hay que esperar. but we have to wait. Hay que esperar. We have to wait. La gracia de Dios nos enseña a esperar. The grace of God shows us to wait. A esperar el camión, To wait for the train? Or a the bus? esperar Navidad, To wait for Christmas? a esperar los Reyes Magos. ¿A esperar qué? To wait for what? Ahí dice el texto. A ver, alguien que me ayude. En el Help me 13. in chapter- ¿Esperar qué? Verse 13, what does it say to wait for? En otras palabras, a esperar la venida de Cristo. So in other words, is to wait for our Savior, the coming of our Savior. ¿Cuál es el tema de este campamento? What is the theme for this camp? La segunda venida The de Cristo. second coming of Christ. Ahora ya ves, So now you see, una vez más, again, ¿para qué te salvó Dios? why did God save you? ¿Para qué Dios te rescató? Why did He rescue you? ¿Para qué te salvó? Why did He save you? ¿Para qué te justificó? Why did He justify you? Para que aprendas a decirle no So you could learn how to say no a algunas to cosas. some things. Para que aprendas a vivir de cierta manera en este mundo. So you could learn how to live in a certain way in this life. Y para que aprendas a esperar. So you could learn how to ¿Esperar wait. qué? Wait for what? Dice la bienaventurada, dice la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Waiting for the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Jesus is God, is the Son of God, Y va a venir en gloria and He will come in glory, y se va a manifestar. and He will manifest. He Y will appear. aquellos que son salvos The ones that are saved, deben de vivir esperando esa manifestación. they should be waiting for that appearance. Así que recordemos las tres lecciones de la gracia de Dios. So let's remember the three lessons of the grace of God. La maestra de Dios, The teacher of God, que es su gracia, that is the grace, nos da tres lecciones. give us three lessons. Y la primera es a decir The first one was to learn how to say no No. a la impiedad y a los deseos mundanos. Número dos, a vivir de manera sobria, justa y piadosa. Sobria, justa y piadosa. So number one was to say no to ungodliness and worldly passions. Number two was to live self-control, upright, and godly lives. Y número tres, lección número tres, And the lesson number three a was to esperar wait la venida de Cristo en gloria. for the Amén. coming of Christ in glory. De esta manera cerramos nuestro campamento Amen. This way we close
or camping, recordando de una y de otra manera remembering one way or another, en los devocionales en la mañana, in the devotionals in the morning, en los devocionales en la noche the ones in the night, y aquí en nuestro servicio de adoración al aire libre, and right now in the service outside. que si somos cristianos If we're Christians, es por la gracia de it's Dios, because of the grace of God, pero es para servir al Dios vivo y verdadero but it's to serve the living God y para esperar de los cielos a su Hijo. and to wait in the sky for His Son. Así que este año So this vivamos esperando a year, Cristo let's live waiting for Jesus, en su venida. Amén. for His second coming.